Bienvenidos de nuevo a vuestro rinconcito de chismecitos turcos. Espero que estén genial, listos para una buena dosis de drama y cotilleo. Hoy, como ya sabéis, vamos a desmenuzar hasta el último detalle una de las rupturas más sonadas del panorama turco, un culebrón que nos tuvo a todos enganchados y con el corazón en un puño, la separación de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, la pareja dorada que parecía destinada a vivir un amor de película. ¿Qué fue lo que realmente pasó? ¿Cuáles fueron los detonantes de este final inesperado? Prepárense un café bien cargado, pónganse cómodos y afinen sus oídos porque hoy vamos a explorar las profundidades de esta ruptura, basándonos en fuentes cercanas a Kerem y analizando cada uno de los factores que, según parece, contribuyeron a esta dolorosa decisión. Esto se va a poner interesante. Pero antes de sumergirnos en el drama, un recordatorio importante: suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho. Es la mejor manera de mantenerse al día con todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco. Además, no olviden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Así estarán al tanto de cada bombazo, cada rumor y cada exclusiva que tengamos para ustedes. Ahora sí, vamos al lío. La noticia de la ruptura de Hande y Kerem fue como un terremoto. Después de verlos derrochar química en Senkalkapm, todos creíamos en el amor verdadero. Pero como bien sabemos, la vida real no es un guión de telenovela. Desde el inicio, su relación estuvo bajo el escrutinio público. Ser una de las parejas más queridas y fotografiadas de Turquía tiene sus ventajas, pero también sus desventajas. Por un lado, contaban con el cariño incondicional de miles de fans. Por otro, cada movimiento era analizado, cada palabra interpretada y cada gesto amplificado. La privacidad se convirtió en un lujo inalcanzable. Según mis fuentes cercanas a Kerem, esta presión mediática constante fue uno de los principales catalizadores del distanciamiento. Ambos son personas reservadas y les resultaba agotador lidiar con la atención implacable de los medios. Cada foto robada, cada comentario malintencionado, cada especulación infundada generaba tensión y estrés en la relación. Era como vivir en una pecera, con todos observando cada uno de sus movimientos. Pero aquí viene lo jugoso: la diferencia de visiones sobre el futuro. Al parecer, Hande tenía muy claro que quería priorizar su carrera profesional y explorar nuevas oportunidades. Estaba decidida a crecer como actriz, no solo en Turquía, sino también a nivel internacional. Quería demostrar su talento en otros mercados, probarse a sí misma y alcanzar nuevas metas. Kerem, en cambio, tenía una perspectiva más relajada de la vida. Si bien también es un actor talentoso y ambicioso, parecía más enfocado en disfrutar del presente y en consolidar una relación estable y duradera. Según mis fuentes, él deseaba dar un paso más en la relación, hablar de compromiso formal y eventualmente formar una familia. Tenía la visión de construir un hogar, de crear un futuro juntos. Esta divergencia de prioridades generó fricciones y desacuerdos. Hande sentía que Kerem la estaba presionando para tomar decisiones que aún no se sentía preparada para tomar. Quería tener tiempo para explorar sus opciones profesionales, para seguir creciendo como artista, antes de comprometerse a largo plazo. Sentía que se le estaba exigiendo un compromiso prematuro que podría frenar su desarrollo personal y profesional. Además, hay que tener en cuenta que ambos son personas muy independientes y con personalidades fuertes. Esta combinación, que al principio puede ser un atractivo, puede convertirse en un problema si no se gestiona adecuadamente. Las discusiones y los desacuerdos se volvieron cada vez más frecuentes, erosionando la comunicación y sembrando la discordia. Lo que al principio era una chispa, se convirtió en un incendio. Otro factor que contribuyó a la tensión, y esto es algo que se rumoreó mucho en su momento, fueron los celos. Tanto Hande como Kerem son personas muy atractivas y rodeadas de admiradores. Los rumores de posibles romances con otros actores y actrices eran constantes, generando inseguridad y desconfianza en la relación. Era como una tormenta silenciosa que amenazaba con estallar en cualquier momento. Se dice que Kerem era especialmente celoso de la relación de Hande con algunos de sus compañeros de trabajo. Aunque no había pruebas concretas de ninguna infidelidad, los rumores eran persistentes y minaban la confianza en la pareja. Hande, por su parte, se sentía frustrada por la desconfianza de Kerem y le reprochaba que no creyera en ella. Sentía que sus logros profesionales se veían empañados por las constantes sospechas y los celos infundados. Pero no todo fue negativo.
También es importante reconocer que ambos se quisieron mucho y vivieron momentos felices juntos. Su química en pantalla era innegable y su relación fuera de ella parecía un cuento de hadas. Compartieron viajes, momentos divertidos y una gran complicidad. Se apoyaron mutuamente en sus proyectos profesionales y celebraron juntos sus éxitos. Sin embargo, el amor no siempre es suficiente. A veces las diferencias de personalidad, las presiones externas y las visiones divergentes del futuro pueden acabar con una relación, por muy fuerte que sea el sentimiento. Y lamentablemente este parece ser el caso de Andy y Kerem. El amor que sentían el uno por el otro no fue suficiente para superar los obstáculos que se interponían en su camino. La gota que colmó el vaso, según mis fuentes cercanas a Kerem, fue una fuerte discusión que tuvieron durante un viaje. Al parecer, la discusión fue tan intensa que ambos se dieron cuenta de que no podían seguir juntos. Decidieron de mutuo acuerdo poner fin a la relación y tomar caminos separados. Fue una decisión difícil y dolorosa, pero también necesaria para su bienestar individual. La ruptura fue dolorosa para ambos, pero también fue una decisión madura y responsable. Se dieron cuenta de que no se estaban haciendo felices el uno al otro y que lo mejor era separarse para poder encontrar la felicidad por separado. Fue un acto de valentía y honestidad, aunque doloroso, que les permitió liberarse de una relación que ya no les aportaba nada positivo. Desde entonces, ambos han seguido adelante con sus vidas. Andy se ha centrado en su carrera y ha protagonizado nuevos proyectos que han cosechado un gran éxito. Kerem también ha seguido trabajando y ha demostrado su talento en diferentes producciones. Han demostrado que son capaces de superar la adversidad y seguir adelante con sus vidas profesionales. Aunque su relación terminó, ambos mantienen un buen recuerdo el uno del otro. Se respetan y se admiran mutuamente. No hay rencores ni resentimientos. Simplemente sus caminos tomaron direcciones diferentes. Han madurado y aprendido de la experiencia, y han seguido adelante con sus vidas de manera individual. Y es que al final, la vida es así. A veces las personas que creemos que van a estar con nosotros para siempre se van. Pero esto no significa que hayamos fracasado. Significa que hemos aprendido algo valioso y que estamos preparados para seguir adelante. Cada relación, por fugaz que sea, nos deja una enseñanza y nos ayuda a crecer como personas. En resumen, la ruptura de Andy Ercel y Kerem Bürsin fue el resultado de una combinación compleja de factores: la presión mediática, las diferentes visiones del futuro, los celos y las diferencias de personalidad. Aunque su amor fue intenso y real, no fue suficiente para superar todos los obstáculos. Ambos decidieron tomar caminos separados y seguir adelante con sus vidas. Fue una decisión difícil, pero necesaria para su bienestar individual. Y bien, amigos míos, ¿qué les ha parecido este análisis a fondo de la ruptura de Andy y Kerem? Espero que les haya resultado interesante e informativo. Me encantaría saber su opinión. ¿Creen que podrían haber superado sus diferencias? ¿O piensan que la separación fue la mejor decisión? ¿Qué otros factores creen que pudieron haber influido en la ruptura? Dejen sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Además, si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un like y compartirlo con sus amigos. Cuantos más seamos, mejor. Hagamos crecer esta comunidad de amantes del chisme turco. Y por supuesto, si aún no se han suscrito al canal, no pierdan ni un segundo más. Suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Les prometo que se van a divertir mucho y que van a estar al día de todas las novedades del mundo del espectáculo turco. Siempre tenemos algo jugoso que contarles. Muchas gracias por estar ahí, por su apoyo incondicional y por formar parte de esta maravillosa comunidad. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Y recuerden, la vida es un culebrón y aquí estamos para contarlo.